Oye, ¿tú ya escuchas hablar de Jonás? Sí, ya escuché hablar de Jonás. Jonás de la Biblia. De la Biblia, sí. Aquel que fue tragado por la ballena. Aquel que huyó. Yo creo que él era holandés. No sé, yo creo que era portugués. No. Se está hablando de este mar Mediterráneo. Entonces, por eso, mar Mediterráneo es el que está aquí. Bien, bien, bien. Bien, vamos. Lo que ahora quiero hablar es sobre Jonás y la ballena, una historia muy conocida, y Jonás era un profeta de Dios, un hombre de Dios, y un día Dios le dio un recado. Jonás, ve a Nínive y ve a predicar el evangelio y dile a aquellas personas que se tienen que arrepentir, porque en los caminos que ellos andan es muy malo. Y después, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que él huyó. Dice en Jonás 1, versículo 3, y Jonás se levantó para huir delante de la presencia del Señor para Tarsis. Ni pensar, huyó. Abre aquí, a ver si mi Biblia dice lo mismo que la tuya. De certeza que dice lo mismo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, el tal holandés, portugués, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Tú crees que esta Biblia es que buena consigo huir de Dios? No. ¿Por qué él huyó? Pues él no estaba de acuerdo con eso. Él no quería predicar. Él pensaba, esta gente precisa, lo que preciso es el enfoque de Dios. Y acabe con ellos. Yo creo, se quedó con virus. Aquel virus de la preguiza. Yo creo, da mucho trabajo. Esa ciudad es muy grande, da mucho trabajo. Esa no es mi llamada. No pida para hacer su casa para grupo familiar, que eso no es de Dios. Es decir, es mi casa. Mi casa es muy pequeña, es muy grande. Se va a ensuciar la alfombra. No. Y no piensa para ir a hablar a mis vecinos y tal. Eso da mucho trabajo. No le va a gustar, se va a quedar enojado. Y bueno. Y eso era Jonás. Era Jonás. Jonás, estamos hablando de Jonás. Jonás tenía un teléfono, empresta el tuyo. Y Dios dijo, usa el teléfono para mandar mensajes. No, porque ahí yo voy a consumir al internet. Yo solo tengo tantos megas y por tanto yo preciso de usar mi internet para mis juegos, para mis WhatsApp. Ahora para mandar mensajes, no puedo. Está viendo Jonás. Él es así. O entonces Jonás es aquel que tenía una tablet, y Dios le dijo así, ve, el programa Vas a Creer y envía por tanto, el link del programa a tus amigos. Y Jonás en ese caso era ruso. No es ruso. Y dice, no, mis amigos rusos no entienden portugués. Y Dios le dijo, ¿tiene traducción en ruso? No, pero esta traducción no está muy buena. No está muy bien esta traducción, ni a Putin no le va a gustar. O sea, ¿quién es Jonás? Es una persona creyente que siempre consigue una disculpa para no ir a predicar el evangelio. ¿Está viendo? Y después se levanta y hace... ¿Y por qué él se levantó? Y él hizo cualquier cosa. Él no huyó. Y después para disfrazar, no tiene tiempo para eso. Para Tarsis. Es como aquella persona que estaba en el teléfono, está hablando con el amigo. Y el amigo le recuerda que cualquier cosa no quiere oír. Es como no quiere oír, tato. No estoy escuchando nada. ¿Qué está diciendo? Está sin sonido. Di de nuevo, es el Jonás moderno. El teléfono en la mano,
Está sin red. No escucho nada. ¿Es el qué? Grupo familiar. Evangelizar. Después desconecta y llama para otra persona. Ahora yo creo que hay Jonás en todos lugares. Yo creo que también, solo no hay en la iglesia Maná. No. Ahí no hay. Entonces Jonás es aquella persona que escucha a Dios, pero da una disculpa, consigue una disculpa y se va. Y huye. Puede ir al fútbol, puede ir para la playa, puede ir de vacaciones, pero ir a Nínive, él no va. Pues, bien. Y piensa que Dios no está viendo. Dios se va a olvidar. Yo no estoy en casa, preciso de la casa, estoy disfrazando, Dios está tan ocupado que no se va a dar cuenta. Dios va a pensar que me equivoqué en el camino. Hay tanta gente hermana para ir a evangelizar. ¿Cómo Dios va a saber si fui o no fui? Es eso. No estoy allí. Ni el obispo está viendo que fui o no fui. Cuanto más Dios que está muy ocupado. Es eso. Y después. Y ahora estaba viendo, Dios estaba viendo. Dios estaba viendo. Y él entró en un barco. Y el Señor envió al mar un gran viento. Y hizo en el mar una gran tempestad. Y el navío estaba por quebrarse. Fue un problema a Jonás. ¿Quién sabe ese Jonás que anda por ahí? No, yo voy a orar. Detrás de mí, Satanás, esta tempestad no es para mí. ¿Estás viendo? Si Dios está conmigo, si Dios es por mí, nadie puede ser contra mí. Pero la tempestad cada vez está peor. Y él dijo, no, eso es del diablo. Y pisa al diablo, castiga al diablo. Y Satanás ve para allí, Señor, hijo de las tinieblas, está para ahí. Pero la tempestad cada vez más grande. Y él no piensa, él solo piensa, Dios me comprende, Dios está de mi lado. Esa tempestad es para el otro, no es por causa de mí. No. Yo estoy bien. Es decir, no es por causa de mi pastor. Yo estoy bien. Esta tempestad no sé por qué es. No es por causa de mí. No tiene nada que ver conmigo. No. Continuemos. Temieron los marineros y cada uno clamaba a su Dios y lanzaron en el mar lo que estaba en la nave para descargarlas, para que se haga menos peso, para después comprar y vender. Jonás bajó abajo y se acostó y se durmió. Esto no es nada conmigo. Él dijo, esto no es nada conmigo, yo voy a dormir, esto va a pasar. De Dios no es de certeza, Dios es mi amigo. Quiere decir, los marineros estaban llenos de miedo, pero él fue a dormir en un sueño profundo, porque no era nada conmigo. No, el apóstol habló eso 10 veces, 20 veces, 50 veces, todos los días en la iglesia, pero no es para mí, no. El grupo familiar, no. Evangelizar, no es conmigo. Y después es interesante. Después el compañero le dijo, ¿qué tienes, durmiente? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros, si no, perecemos. O sea, toda la gente estaba orando para Dios y él se fue a dormir. El capitán le dijo, levántate y clama para tu Dios. Habla a tu Dios. Tal vez. Bien, y después fue el problema, ¿verdad? Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Quiere decir, él no dijo nada. Quiere decir, vamos a ver quién cae la suerte, de quién es la culpa. Incluso así cayó en Jonás. No es preciso, Dios no estaba viendo. No puede. Este juego está viciado, es decir, Dios está contra los juegos. Es eso. Dios es contra el casino, contra el juego. Era temeroso ese Jonás, era complicado. Bien, y después, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Sí, ¿qué es lo que tú haces en la vida? ¿De dónde vienes? Y yo, bueno, ¿y de dónde vienes? Y él dijo, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Él había declarado, yo soy de Dios, soy siervo de Dios, y yo huí de Dios, de ese Dios que hizo el mar y la tierra.
Tú tienes la lata de huir de Dios y estás aquí con nosotros y nosotros estamos pagando por ti. Y después, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque levantadme y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esa gran tempestad sobre vosotros. ¿Sabe? ¿Te acuerdas de aquella parte de la Biblia donde Dios dijo a un rey de Israel que iban para la guerra, que le daba la victoria? Yo no me acuerdo cuál era el rey. Entonces ellos fueron, pero Dios le había dicho así, ustedes van y destruyan todo y no traigan nada para casa. Este es Josué, que fue en la tierra prometida, en la segunda ciudad. Entonces, ellos dijeron, amén, amén. Entonces fueron y Dios le dio la victoria. ¿No? ¿No dio la victoria? Fue una gran derrota porque no hacía sentido, porque la ciudad era pequeña. Ellos pudieron haber ganado, pero después descubrieron también que hicieron la misma cosa. Primero él, no me acuerdo bien la historia, pero primero él dijo, no hagan tal y tal, y alguien escondió, fue eso, porque ellos no vencieron. Pero antes habían vencido, fue Jericó. Y agarraron las cosas, y ese hombre guardó y escondió lo que él no podía esconder. De eso yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que él escondió, pero pensé que debió ser eso. Él escondió las cosas de Jericó. Había un hombre que iba escondida, con acá escondió cosas que había robado al enemigo. Cuando Dios le dijo, no puedes sacar de allí nada, mucho menos traer para la casa. Y él dijo, amén y amén. Nadie ve nada, nadie sabe nada, y escondió aquello debajo del tapete. Es eso. Y así son aquellos creyentes que dicen amén. Yo ya no voy a la idolatría, ya no voy a la brujería, pero él va. Y él va, esconde su pecado debajo de su tapete, sabiendo. Es aquella persona que dice amén y tal, y no perdona. Esconde, sabiendo. Y por tanto Dios le dijo, da esto para la iglesia, y él no da. Entonces, por causa de esto, el ejército del pueblo de Dios fue para la batalla, perdieron miserablemente. Entonces Josué le preguntó a Dios, si tú eres con nosotros, ¿por qué perdemos de tal manera tan grave? Y Dios dijo, hay entre ustedes un pecado. Y por causa de un hombre, todo el ejército, batalla, y el pueblo de Dios perdió la batalla y muchos murieron. Porque un hombre puede destruir la vida de muchos. ¿Está viendo? Muy serio. Caso de Jonás es la misma cosa. Cuando una persona sabe que predica el evangelio, sabe que tiene que hablar de Jesús, sea una persona de lengua portugués, francés, sea qué lengua fuere, y tal. Y como Jonás, él no solo va a tener tempestades, pero esas personas a quien debería hablar se van a morir y van para el infierno. Es decir, Saman vio, él vio a multitud que nunca más se acababa. Eran millones de personas, que era de la nación, que era de cada raza, todos del mismo camino, alegremente, pensando, eso es muy bueno. Cuando llegó el fin del camino, Saman vio que había un pozo, un abismo, y las personas cuando llegaban allí no sabían que había acabado y que iban para el infierno, comenzaron a gritar, pero las personas de atrás empujaban porque no sabían que eso es lo que pasa hoy, sabiendo, hoy es la misma cosa. Por eso tenemos que avisar a las personas para que ellos no anden en esos caminos, que esos caminos no son de Dios. Bien, y después él dijo, mándame para el mar, y lo mandaron para el mar. No. Y los hombres remaban y se esforzaron por alcanzar la tierra, pero no podían, por en cuanto al mar se iba embraveciendo cada vez más contra ellos. Entonces clamaron al Señor diciendo, nosotros te rogamos
que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. O sea, los hombres que todavía no eran creyentes, agarraron al hombre y antes de orar, oh Dios, nosotros no participamos de la desobediencia de él y por eso no queremos nada con la desobediencia de él. Ya vamos a echarlo para el mar y por tanto perdónanos. ¿Y qué sucedió? Quiere decir, ellos hicieron lo que en verdad que Jonás debió haber hecho. Y después, luego cuando fue eso, cesó el mar de su furia. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Había un cierto país en África, un general que era tremendo. Y él fue jefe de grandes cosas y grandes batallas. Y cuando nuestra iglesia comenzó a crecer, él era contra la iglesia, contra Jesús, y hasta mató creyentes. ¿Y qué sucede? Cuanto más él mataba personas, más la iglesia crecía. Bien, un día, él estaba en una conferencia internacional y lo envenenaron. Y él sabía que tenía 3 días para vivir, que aquel veneno él conocía, ya había matado a muchos enemigos. Entonces él, ¿qué hizo? Se arrodilló y rezó. Me dijo él, oh Dios de Jorge Tadeo, si tú me perdonas, yo nunca más hago mal a Maná y me voy a convertir. Es lo que ellos hicieron. ¿Estás viendo? Es eso. Este hombre, tal general, oró al Dios nuestro. También oraron al Dios de Jonás, que es el único Dios, pero ellos no sabían. Y Dios escuchó. Y ese general no se murió. Acabó por convertirse, se quedó nuestro amigo. Y después vimos y fuimos a su casa, es una honra, y él predicaba el Evangelio, pero fue la misma cosa aquí. Es gracioso, ¿viste? Continuemos. Y preparó un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El pescado era tan grande que aquello era una sala. Parece esta sala aquí. Solo que estaba entrando el agua con algas y el olor raro. Bien. Y entonces, ¿qué sucedió? Jonás parece que finalmente entendió, oró a Dios, que la cosa era muy seria. Tragado por una ballena. Y no se moría. Y ese es otro milagro, no se moría. Oró Jonás a Jehová, su Dios, del vientre del pez, y dije, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Bien, entonces pueden leer la historia en casa, que es muy bonita. El pescado después se arrepintió y pidió perdón a Dios. Lo vomitó, ¿en dónde? Junto a la costa. ¿Cuál costa? De Nínive. Fue de taxi, de Uber de ballena. Vea solo las coincidencias. Y llegó allí a Nínive y predicó. Predicó arrepentimiento, que no era nada, es decir, Dios le habló de nuevo. Le dijo otra vez, levántate y ve a la gran ciudad. Y bueno, él habló una vez, él no habló otra vez. Y cuando él estaba en la tierra de nuevo, ve y continúa en esta misión. Dame tu casa para un grupo familiar. Tú vas y mandas y haces evangelización y la persona tiene ese plan y él va y él fue. Así que la persona va. Y entonces Jonás se levantó y fue a Nínive. Entonces así fue. Y después comenzó Jonás a entrar. Me hace recordar también, había muchos casos. Había un señor que era o cerrajero o carpintero, una profesión, y ellos se convirtieron y Dios los llamó para trabajar a tiempo integral con nosotros, porque Dios es quien junta a las personas. Dios junta a ese, junta a aquel otro, y entonces él fue una bendición durante mucho tiempo. Y un día la mujer comienza porque ahora mi madre y mi padre se murieron y yo heredé un terreno y Dios me habló, por eso salí de la iglesia, iba trabajando no sé para dónde. Conclusión,
Sucedieron tantos problemas que el coche, la casa se quedó sin nada. Y el otro tocaba en el Curiacos. Tocaba en el Curiacos y era una bendición. Y entonces, a tiempo integral, porque Curiacos siempre está de un lado para otro, y de repente, no, porque esa no es mi llamada, porque no sé qué. Él decía así, lo que Dios une, el hombre no puede desunir. Entonces, él quería que, si Curiacos fuese a tocar a Coimbra, la mujer también tenía que ir a Coimbra. Quiere decir, los marineros, los pilotos, los empleados, no lo trajo, ¿verdad? Conclusión, salió de la iglesia y entonces iba realmente al empleo de camionista. Y él iba con la mujer en los camiones grandes. Conclusión, cada vez que él paraba para comer o para ir para un hotel, los hombres se lanzaban a su mujer porque aquello es toda una mafia. Entonces, imagine, se acabó, entró en la panza de la ballena. ¿Cómo se dice? De la ballena. O sea, nosotros no, la lección a sacar es, no podemos huir de nuestra llamada, sea cual fuere la llamada. Y después no cambia, porque la persona puede pensar, Dios debe estar enojado. Había un señor que era curcunda y tenía una enfermedad y era tan pobre que la mujer y la hija solo tenían una sala y un baño. Esa sala era al mismo tiempo la cocina, cuarto para ellos, era todo. Muy pobres y enfermos. Se convirtieron y después de intentar soluciones de brujería y no sé de dónde más, obtuvieron y se quedaron muy contentos, se quedaron sanos, comenzaron a prosperar. Dios les dio un empleo, lo mejor y tal. Entonces Dios los llamó a tiempo integral y así fueron todos y trabajaron en la iglesia varios años y dieron muchos frutos. De repente, el padre de él comienza a decirle, no, tu llamada no es esta. Y el primero resistió y después dijo, ¿sabe, apóstol? Yo ahora tengo una llamada, que es ir para afuera, ganar dinero y dar mucho dinero a la iglesia. Yo dije, esa llamada es del diablo, hombre. Cuando Dios llama a una persona, la llamada es esa, ¿no? Y tal y tal. Y él fue. Conclusión, perdió la hija, perdió la esposa y se quedó enfermo. Vivió literalmente debajo del puente y se murió. ¿Por qué? Porque nadie abandona a Dios. Aquel que lanza la mano del arado. Por tanto, esta historia es una historia tremenda. Felizmente, Jonás se arrepintió a tiempo. Y cuando él se arrepintió, Dios le dijo, tu llamada es esta. Dijo la misma cosa, la llamada es igual. Nosotros tenemos un caso, eran obispos. El obispo fue un hombre que primero era una persona normal, tenía negocios, se convirtió normal del mundo. Y fue un obispo muy bueno durante muchos años, su familia, etc. Y de repente comienza con unas cosas que no conviene decir y comienza a quedarse enfermo. Y fui a hablar con él y él dijo que era verdad, que estaba mal con Dios y pedí perdón a Dios y se quedó sano, ¿te acuerdas? Pasando poco tiempo, va con las mismas manías y se murió. ¿Por qué? Porque Dios no desiste, está viendo. Pero cuando nosotros entendemos nuestra llamada y hacemos, Dios nos bendice. Bien, Jonás se arrepintió y fue a predicar en Nínive. Y no es que las personas de Nínive no aceptaron. Sí aceptaron. Porque a veces nosotros pensamos, no, yo no puedo ir con un mensaje tan dura, no puedo decir que Dios está enojado, que Dios no quiere la idolatría, que Dios no quiere brujería, a Dios no le gustan los gays. Eso es muy duro porque las personas no van a aceptar. Usted no tiene nada que ver con eso. Usted es un empleado de Dios para dar el recado de Dios. Una vez un presidente de la República, era así para mí. Epa, usted, señor apóstol, hace cada cosa, tiene que tener más cuidado, porque políticamente está muy mal. Y yo, bueno, hasta podía haber actuado mal con usted y su iglesia, porque usted ya vio cómo el Señor habla, apunta aquí, tal y tal. Y yo dije, señor presidente, el problema es que yo tengo un patrón. ¿Tiene un patrón? No, sé muy bien que usted es el jefe de la iglesia Maná. No tiene ningún patrón, usted es el patrón. Oh, señor presidente, yo no soy nada patrón, yo soy empleado del Dios Todopoderoso. Él es mi patrón, yo tengo que dar el recado de Él, yo no puedo hablar lo que me apetece.
Y él me miró y dijo, ya estoy entendiendo. Mire, me puse a pensar y en verdad el Señor tiene razón. Mis ministros son desobedientes. Señor apóstol, continúa así. Hasta después fue a nuestra iglesia. O sea, nosotros, creyentes, sea hermanos, empresarios, sea diácono, somos siervos de Dios, empleados de Dios. Tengo que dar el recado de Dios sin complexos, porque no es mi recado. Es eso. Por tanto, no se puede predicar el Evangelio y predicar el Evangelio. La responsabilidad es de la persona. Cada persona tiene que decidir o cree y se vuelve para Dios o no. Y por tanto, Jesús hasta dijo en Mateos dijo, vayan a predicar el Evangelio y si reciben muy bien y si no, entran en una casa y si no lo reciben, sacude el polvo de los zapatos y no quieras más saber de esa gente. Esa gente no merece. Diles otra vez. Y a veces, ya me habló una cosa interesante. A veces oramos a tiempo a más por personas de la familia y de otros amigos cuando deberíamos orar por otras personas porque Dios ya está cansado de escuchar. Esas personas no quieren nada con Dios. Ama a otras personas que quieren. ¿Puedo escuchar un aleluya? Muy bien. Y ahora voy a pedir a Samara para elegir una música que tenga que ver con esto, pero antes de eso, yo quiero orar porque tengo la certeza que todos quieren ser siervos buenos y fieles. Todos quieren agradar a Dios, todos quieren usar los talentos para el servicio del Señor. Entonces vamos a bajar las cabezas para orar. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te doy gracias por nuestra salvación y vida eterna, por la llamada que es un privilegio. Y por eso, Señor, graba en el corazón de todos nosotros estas verdades, para que nadie sea un Jonás, o que, si hubiera Jonás, sean Jonás arrepentidos. Úsate de nosotros para predicar el Evangelio a las familias, ciudades, colegas, vecinos. Danos esa honra, Señor, porque sabemos que esa es nuestra llamada y te agradecemos porque vas a hacer señales y maravillas a través de cada uno de nosotros para confirmar tu palabra. Amén y amén.